Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que les tengo preparada, quiero saber desde dónde nos acompañan hoy. ¿Están en el trabajo, en casa, de camino a algún sitio? Déjenme un saludo en los comentarios y cuéntenme. Ahora sí, pónganse cómodos y disfruten de esta historia. El reloj de pared de la librería El Lector Tranquilo marcaba las 6:15 de una tarde de martes. Las manecillas, viejas y doradas, se movían con una lentitud exasperante para los clientes impacientes, pero con una precisión reconfortante y casi ritualística para Arturo. A sus 52 años, Arturo no era solo el dueño, sino el alma, el cuerpo y el gruñón guardián de ese pequeño santuario de libros en el corazón vibrante del barrio de las Letras, en Madrid. Su vida era tan predecible como el horario de apertura y cierre de su negocio. Mañanas de inventario meticuloso, tardes de lectura en su sillón de orejas junto a la ventana, donde la luz del atardecer dibujaba patrones sobre el polvo de los tomos antiguos, y noches de té y un buen clásico, con el silencio de la casa como única compañía. Desde que enviudó hacía 7 años, el amor era un capítulo que Arturo había cerrado con llave, sellado con cera y archivado en lo más profundo y polvoriento de su ser. La pérdida de su esposo, Manuel, había dejado una cicatriz tan profunda, un hueco tan vasto en su vida, que Arturo había decidido que el riesgo de volver a sentir, de volver a amar y, por ende, de volver a perder, simplemente no valía la pena. Su corazón, pensaba con una resignación amarga, se había anquilosado, se había vuelto un órgano viejo y cansado, incapaz de latir con la misma pasión desbordante que una vez lo consumió. Se había envuelto en una capa protectora de rutina, de una amabilidad profesional pero firme distancia con el mundo, un caparazón que lo mantenía a salvo del dolor. Sus clientes lo conocían por su vasto conocimiento literario y por su humor seco, a veces un poco gruñón o mordaz, pero rara vez por una sonrisa sincera que le llegara a los ojos. Un martes por la tarde, cuando la luz dorada del atardecer se filtraba perezosamente por los polvorientos estantes de libros y el silencio solo se rompía por el crujido ocasional de una página al ser pasada o el leve murmullo del tráfico lejano, la campanilla de la puerta tintineó con una energía que hizo que Arturo sobresaltara en su sillón. Entró un torbellino de juventud, un soplo de aire fresco que desordenó la atmósfera de la librería. Era Leo. A sus 23 años, Leo era todo lo que Arturo no era y lo que Arturo había olvidado ser. Impulsivo, ruidoso, desordenado en su apariencia pero con una mente brillante, y poseía una energía contagiosa que parecía iluminar cualquier espacio oscuro. Tenía el pelo castaño, ligeramente rizado y revuelto, como si acabara de salir de la cama o de una aventura inesperada. Unos ojos curiosos de un azul eléctrico que miraban el mundo con una mezcla de asombro y desafío, y una sonrisa brillante y desarmante que invitaba a la aventura y al desenfado. Llevaba unos vaqueros desgastados en las rodillas, una camiseta descolorida de un grupo de música que Arturo jamás había oído, y que probablemente jamás querría oír, y una mochila desparramada sobre su hombro, como si acabara de aterrizar de un viaje interplanetario. En una palabra, un desastre encantador, un caos que, para Arturo, era a la vez irritante y extrañamente atractivo. «Hola, guau, qué pasada de librería», exclamó Leo, su voz resonando con un entusiasmo desbordante que rompió el venerable silencio del local. «Perdón por el ruido, es que es increíble. Parece sacada de una película de fantasía, de esas que solo existen en los libros». Arturo, que estaba a punto de regañarle por el estruendo y por interrumpir su lectura, se quedó a medio camino, con la boca entreabierta. La genuina admiración en los ojos brillantes de Leo, su asombro infantil pero sincero, era innegable. «Gracias», murmuró, su voz un poco más suave de lo habitual, casi avergonzada. «Intentamos mantenerla así. Es un pequeño refugio». «¿Intentan? Usted es el dueño», preguntó Leo, acercándose al mostrador con una curiosidad desbordante, sus ojos escudriñando cada estantería, cada rincón. «Soy Leo. Estoy buscando un libro. Uno sobre filosofía existencialista, para un trabajo de la universidad».
Y la verdad es que no tengo ni idea por dónde empezar. Soy más de ir al grano que de estas lecturas pesadas. Arturo suspiró. Odiaba a los estudiantes universitarios. Eran siempre los más ruidosos, los que venían buscando un libro para un trabajo sin el menor interés genuino en la lectura. Pues la sección de filosofía está al fondo, a la izquierda, dijo, con su tono habitual de arréglatelas tú solo, no me molestes. Era un tono que solía ahuyentar a la mayoría, pero Leo no parecía inmutarse. Leo sonrió, ajeno a la frialdad inicial de Arturo. Gracias, majo. Se apunta a algo. La expresión se apunta a algo era un coloquialismo juvenil madrileño que Arturo apenas entendía, pero que intuía que no era un flirteo directo, sino una forma de hablar de la gente joven, de invitar a una conversación. Aún así, le irritó un poco, le hizo sentir viejo y fuera de lugar. Leo se dirigió a la sección indicada, y Arturo lo observó con una mezcla de irritación, fascinación y una pizca de curiosidad. Leo no era el típico macho de gimnasio y pose, ni el intelectual sesudo que solía frecuentar la sección de filosofía. Era, diferente, con una chispa inusual. A los pocos minutos, Leo regresó con un libro grueso en las manos, su ceño fruncido. He encontrado este. El ser y la nada, de Sartre. Parece un ladrillo. ¿Cree que me servirá? Es gordo y tiene muchas palabras raras. Arturo, que había estado a punto de regañarlo por su irreverencia hacia el venerable Sartre, lo miró. Si quieres entender el existencialismo en profundidad, es una buena base, sí, pero no es una lectura ligera. Necesitarás paciencia y una mente abierta. Paciencia me sobra, y la mente abierta la tengo de serie, exclamó Leo, con una risa sonora que llenó la librería. Bueno, ¿cuánto es este tocho? Arturo le cobró el libro, y mientras Leo buscaba su cartera desordenadamente en su mochila, no pudo evitar notar un pequeño y delicado tatuaje de un planeta con anillos, como Saturno, en el cuello del joven. ¿Un viaje, preguntó Arturo, señalando el tatuaje con un gesto apenas perceptible. Leo sonrió, sus ojos brillantes. Sí, mi sueño es viajar por todo el mundo, explorar cada rincón, ver todos los continentes, sentir la tierra bajo mis pies. La librería es mi primer paso, para empezar a ver el mundo a través de los libros, antes de verlo de verdad. Es como un trampolín metafórico, ¿sabe? Arturo no pudo evitar una pequeña sonrisa, una de esas que rara vez mostraba. Un trampolín muy lento, ¿no crees? A menos que tengas planeado teletransportarte o viajar a la velocidad de la luz. Ya veremos, don Arturo, dijo Leo, guiñándole un ojo con una osadía que sorprendió a Arturo. Igual la magia existe y solo hay que buscarla, o quizá hay que crearla. Gracias por todo. Volveré. Arturo frunció el ceño. El don Arturo le molestaba más de lo que admitía. ¿Don Arturo? Tengo 52 años, no estoy muerto ni soy un abuelo. Solo soy Arturo. Leo rió con ganas. Es de cariño, hombre. Hasta luego, Arturo. Y así, Leo se fue, dejando tras de sí un rastro de energía juvenil, el tenue aroma a su perfume fresco y una pequeña pero significativa perturbación en la tranquila y monótona rutina de Arturo. Para sorpresa de Arturo, y para el alivio secreto de su alma solitaria, Leo volvió. Y volvió al día siguiente, y al siguiente, como si la librería se hubiera convertido en su segundo hogar. No siempre compraba libros, a veces, simplemente entraba para saludar, para preguntar algo trivial sobre un autor que había leído, o para contarle una anécdota hilarante de su vida universitaria, de sus sueños de viaje o de sus planes futuros. Arturo, al principio, mantenía su distancia, su armadura de gruñón impenetrable. Lo despachaba con monosílabos, le recordaba que la librería no era una cafetería para charlar o un club social. Pero Leo era persistente, su entusiasmo era genuino y contagioso, como una ráfaga de aire fresco que se colaba por las viejas ventanas de la librería, agitando el polvo y el letargo. Poco a poco,
Casi sin darse cuenta, Arturo se encontró esperando la llegada de Leo. Sus conversaciones, al principio tensas y cortas, se hicieron más largas, más profundas, más personales. Leo, con su curiosidad insaciable y su falta de filtros, le preguntaba sobre su vida, sobre la historia de la librería, sobre los libros que había amado y que habían marcado su existencia. Arturo, para su propia sorpresa, se encontró abriéndose, compartiendo anécdotas de su juventud, de sus viajes con Manuel, de los libros que habían significado algo profundo para él, de los autores que habían moldeado su visión del mundo. La fachada de alma vieja atrapada en su rutina y su dolor empezaba a resquebrajarse, revelando al hombre apasionado y sensible que había sido. Un día, Leo entró en la librería con una expresión sombría, algo inusual en él, que siempre llevaba una sonrisa. «Hola, Arturo», dijo, su voz apagada, desprovista de su habitual chispa. «¿Qué pasa, muchacho? Sartre te ha deprimido tanto que ahora ves la nada en todas partes», bromeó Arturo, tratando de aligerar el ambiente, sintiendo una punzada de preocupación. Leo se sentó en el suelo, apoyado en una estantería de historia antigua, con un suspiro. «No. Es que me han denegado la beca Erasmus. Y no puedo irme de viaje este verano a Berlín. Tenía todo planeado, ya había empezado a estudiar alemán. Estoy un poco desilusionado. Se me ha caído el mundo encima». La tristeza en sus ojos azules era palpable. Arturo sintió un pinchazo en el pecho, una punzada de empatía que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, vio la vulnerabilidad genuina en la juventud de Leo, una fragilidad que se escondía bajo su energía. «Las cosas no siempre salen como queremos, Leo», dijo Arturo, con una voz más suave de lo que había pretendido, casi dulce. «Pero no es el fin del mundo. Las oportunidades pueden surgir de otras maneras. Hay otras formas de viajar. Los libros, por ejemplo, te transportan a cualquier lugar sin moverte de la silla». Leo levantó la vista, sus ojos azules aún tristes, pero con una chispa de esperanza en ellos. «No es lo mismo, Arturo. Quiero vivirlo. Quiero verlo con mis propios ojos, olerlo, tocarlo. No solo leerlo». Arturo, en un gesto que lo sorprendió a sí mismo, se sentó junto a él en el suelo, algo que nunca, jamás, había hecho antes. La librería, su fortaleza, se estaba convirtiendo en un espacio de intimidad. «Escucha, Leo. A veces, la vida te cierra una puerta para abrirte una ventana. Quizás este verano te depare algo inesperado. Algo mejor. Y quizás, lo tengas más cerca de lo que crees. A veces, la aventura más grande está a la vuelta de la esquina». Leo lo miró, y en sus ojos, Arturo vio una chispa de comprensión, de gratitud. Pasaron el resto de la tarde hablando de los sueños de Leo, de sus ganas de aprender, de su deseo de encontrar un propósito que fuera más allá de los estudios. Arturo, sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en un mentor, en un confidente, en alguien que, por primera vez en años, sentía que su vida no era solo una rutina solitaria, sino que tenía un propósito, un significado que trascendía las páginas de sus libros. La atracción crecía entre ellos, silenciosa pero innegable, como una planta que germina lentamente bajo tierra. No era solo una atracción física, aunque Leo era un joven hermoso, vibrante, lleno de vida, era una conexión profunda, una complicidad que trascendía la diferencia de edad, las experiencias vitales y las personalidades tan dispares. Arturo se sentía vivo de una manera que creía olvidada para siempre. La risa contagiosa de Leo, su entusiasmo desbordante, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaban de un nuevo descubrimiento, de una nueva idea, todo eso era un bálsamo para el alma cansada y endurecida de Arturo. Y Leo, por su parte, se sentía atraído por la calma de Arturo, por su sabiduría silenciosa, por la profundidad de su mirada, por la forma en que lo escuchaba sin juzgarlo, por la seguridad que emanaba a pesar de su gruñona fachada. Una tarde de verano,
La librería estaba vacía y la luz de la tarde era suave y cálida, tiñendo el aire de un color miel. Leo estaba sentado en el mostrador, con los pies colgando, dibujando en un pequeño cuaderno de bocetos que siempre llevaba consigo. Arturo lo observaba desde su sillón, con una tranquilidad que hacía mucho no sentía. ¿Qué dibujas con tanta concentración?, preguntó Arturo, su voz era un poco más suave y melódica de lo habitual. Leo levantó el cuaderno, con una sonrisa enigmática. Era un dibujo de la librería, pero con un toque mágico, como si hubiera cobrado vida. Los libros volaban, las estanterías eran árboles frondosos y la luz de la tarde era un arcoíris vibrante que se extendía por el local. Y en el centro, había un hombre mayor, con barba, sentado en un sillón, leyendo, pero su rostro reflejaba una expresión de serenidad, y sorprendentemente, de alegría desbordante. «Es usted, Arturo», dijo Leo, sonriendo, sus ojos azules fijos en los de Arturo. «Pero la versión mejorada. La versión que se permite ser feliz. La versión que ya no está atrapada». Arturo sintió un vuelco en el corazón. Se levantó del sillón con una lentitud que le permitió asimilar lo que veía, y se acercó al mostrador. Miró el dibujo, luego a Leo, sintiendo cómo se le humedecían los ojos. La conexión entre ellos era casi tangible, una cuerda invisible que los unía, más fuerte que cualquier diferencia. «Leo», dijo Arturo, su voz un poco ronca por la emoción. «No sé qué decir». «No diga nada», susurró Leo, sus ojos azules fijos en los de Arturo, con una intensidad que le cortó la respiración. Lentamente, Leo se inclinó y besó a Arturo. El beso fue un torbellino de emociones para Arturo, una explosión de sensaciones que lo transportó fuera de su cuerpo. Al principio, fue suave, vacilante, una pregunta silenciosa, una invitación. Luego, cuando Arturo respondió, cuando sus labios se movieron con los de Leo, se hizo más profundo, más urgente, más necesitado. Los labios de Leo eran suaves, cálidos, y sabían a juventud, a esperanza, a una promesa de futuro. Arturo sintió como su corazón, que creía inerte y endurecido, empezaba a latir con una fuerza, una pasión y una velocidad que creía olvidadas para siempre. Era un beso que hablaba de años de soledad disipados, de un amor que se atrevía a renacer de las cenizas, de una conexión inesperada que se había forjado entre dos almas tan diferentes y a la vez tan complementarias. Era el primer beso que Arturo daba desde la muerte de Manuel, y en él no había dolor, sino una promesa de futuro, una alegría que lo inundaba por completo. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, sus respiraciones se mezclaban en el aire. Leo lo miraba con una sonrisa radiante, sus ojos llenos de un cariño, una adoración y una vulnerabilidad que conmovió a Arturo hasta lo más profundo de su ser. «Vaya», susurró Leo. «Eso sí que no lo esperaba. Pero me gusta. Mucho». Arturo, sintiendo el rubor subir por sus mejillas, una sensación que no experimentaba desde hacía décadas, no pudo evitar una pequeña risa, nerviosa y feliz. «Ni yo, muchacho. Ni yo. Creí que nunca más volvería a sentir algo así». La felicidad, una felicidad pura y sencilla, se instaló en la librería y en la vida de Arturo. Los besos se hicieron más frecuentes, las caricias más prolongadas, las noches más largas y llenas de calidez. Arturo se dejaba llevar, se permitía sentir de nuevo, a pesar del miedo latente a la pérdida, un miedo que Leo, con su presencia, ayudaba a disipar. La presencia de Leo era una constante alegría, una melodía vibrante y luminosa en su vida. Pasaban las noches en el pequeño apartamento de Arturo encima de la librería, hablando hasta el amanecer, compartiendo sueños y temores, riendo y haciendo planes para el futuro, planes que antes Arturo creía imposibles. Leo, con su entusiasmo, le mostró a Arturo un Madrid que no conocía. Los bares de jazz escondidos en callejones, los conciertos improvisados en la calle, la vida nocturna de los jóvenes, llena de energía y libertad. Y Arturo, por su parte, le mostraba a Leo la belleza de la literatura clásica,
la profundidad de la filosofía, la sabiduría que solo los años pueden dar, compartiendo su experiencia y su calma. La librería, que antes era un refugio para el silencio y la melancolía de Arturo, se convirtió en un nido de amor, un lugar donde sus manos se rozaban sobre los libros, donde sus miradas se encontraban con complicidad, donde sus risas resonaban entre los estantes. Los clientes habituales notaban el cambio en Arturo. Estaba menos gruñón, sonreía más a menudo, y su mirada tenía un brillo nuevo, una luz que no le veían desde hacía años, una luz que Leo había traído a su vida. Un día, mientras tomaban un café en la trastienda de la librería, bajo la tenue luz de una lámpara antigua, Leo sacó un folleto arrugado de su mochila. «Mira, Arturo», dijo, su voz llena de la emoción que Arturo tanto amaba, esa chispa que lo hacía vibrar. «Es un programa de voluntariado en una ONG, para construir escuelas en zonas rurales de Sudamérica, en Perú. Son 6 meses. Siempre he querido hacer algo así. Desde que era niño, es mi sueño». Arturo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La alegría de Leo era palpable, casi contagiosa, pero también el miedo en su propio pecho, un miedo ancestral a la soledad. 6 meses. Sudamérica. Era un viaje lejos, una separación larga, un recordatorio de la juventud impulsiva de Leo y de sus propios miedos a la pérdida, a la rutina que tanto había temido. «Es una buena causa, Leo, muy noble», dijo Arturo, intentando mantener la voz neutra, sin que se notara el temblor en su interior. «Pero, ¿6 meses? Es mucho tiempo. Es una vida casi. Es un continente entero». «Lo sé», dijo Leo, mirándolo con esos ojos azules que lo desarmaban por completo, que veían a través de su fachada. «Pero es una oportunidad única. Es algo que siempre he querido hacer. Una aventura que me llama. Ver el mundo de otra manera, ayudar a la gente que lo necesita. ¿No crees que es increíble? ¿No sería egoísta no ir?» Arturo pensó en Manuel, en su vida juntos, en la rutina que lo había salvado del dolor de su pérdida, pero que también lo había atrapado en una jaula de oro. Podía arriesgarse a sentir de nuevo, a dejar ir a Leo, sabiendo que quizás no regresaría, o que regresaría cambiado, o que encontraría a alguien más en su viaje. La idea de volver a la soledad de su librería, de que el apartamento volviera a ser un refugio de silencio y melancolía, era insoportable, un fantasma que lo perseguía. «Es increíble. Sí, claro que lo es», dijo Arturo, con un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. «Pero, ¿y nosotros? ¿Y Madrid? ¿Qué pasará con lo nuestro? Con todo lo que hemos construido?» Leo tomó la mano de Arturo y la apretó con fuerza, buscando consolarlo. «No lo sé, Arturo. Es la parte que me asusta. Es la parte que me rompe el corazón. Pero sé que te quiero, Arturo. Te quiero con todo mi ser, con toda esta energía que tengo. Y sé que esto es importante para mí. No quiero dejarlo ir, no quiero arrepentirme el resto de mi vida». Arturo sintió el peso de las palabras de Leo, el peso de su amor, el peso de su honestidad. No podía pedirle que renunciara a sus sueños, a su propia esencia. Él mismo había renunciado a los suyos por miedo, por dolor, y no quería que Leo hiciera lo mismo. Pero el miedo a la pérdida, a la soledad, era abrumador, un gigante que se alzaba en su mente. «¿Cuándo te irías, exactamente?», preguntó Arturo, su voz apenas un susurro que se perdió en el silencio de la trastienda. «En 2 meses», respondió Leo, su voz llena de esperanza, pero también de una sombra de preocupación que no podía ocultar. «Es la fecha límite para apuntarse, y ya estamos casi en el límite». Los 2 meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Arturo y Leo. Pasaban cada momento juntos, saboreando cada instante, cada caricia, cada risa, cada conversación profunda. Arturo intentaba ser fuerte, intentaba animar a Leo en su aventura, pero el miedo a la despedida lo carcomía por dentro, un dolor sordo y constante. Leo, por su parte, trataba de tranquilizar a Arturo,
de prometerle que volvería, que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar la distancia, que no lo olvidaría. Hacían planes para cuando él regresara, imaginando viajes, nuevas lecturas, más momentos juntos en la librería. La noche antes de que Leo se fuera, cenaron en su restaurante favorito de Madrid, un pequeño lugar con tapas deliciosas y un ambiente acogedor, casi íntimo. Arturo había intentado que la cena fuera alegre, una celebración, pero el nudo en su garganta era cada vez más grande, más apretado, impidiéndole saborear la comida. Leo, sin embargo, estaba radiante, aunque sus ojos azules también mostraban una punzada de tristeza, una melancolía por lo que dejaba atrás. Te voy a echar mucho de menos, Arturo, dijo Leo, tomando la mano de Arturo sobre la mesa, sus dedos entrelazándose. Y yo a ti, mi niño, dijo Arturo, su voz temblaba, las palabras apenas saliendo. Más de lo que imaginas. Me vas a dejar un hueco enorme. Se fueron a la librería, a su nido, al lugar donde todo había comenzado y florecido. Hicieron el amor con una ternura y una pasión que parecían querer grabar cada detalle, cada sensación, en sus memorias, para que pudieran recordarlo durante los meses de separación. Se abrazaron durante horas, sus cuerpos entrelazados, tratando de absorber la presencia del otro, de cada latido, de cada respiración, intentando detener el tiempo. Por la mañana, el amanecer se filtraba por la ventana del apartamento encima de la librería, tiñendo de oro los lomos de los libros y la piel de sus cuerpos. La alarma del teléfono de Leo sonó, rompiendo el hechizo del sueño y la intimidad. Era la hora de la despedida, la hora de enfrentar la realidad. Arturo se levantó de la cama, su corazón dolorido, pesado. Leo lo siguió, sus ojos hinchados por la falta de sueño y la inminencia de la partida, pero con esa chispa de aventura intacta, esa luz que lo hacía único. Se vistió en silencio, sus movimientos pausados, su mochila ya preparada y esperando en la entrada, como un compañero mudo de su viaje. Bueno, Arturo, dijo Leo, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos, su voz era un poco ronca, cargada de emociones. Es la hora. Arturo asintió, las lágrimas picándole los ojos, amenazando con desbordarse. Cuídate mucho, Leo. Escríbeme. Llámame cuando puedas. Por favor, no te olvides de mí. Lo haré, te lo prometo, prometió Leo, su voz firme, aunque un temblor invisible recorría su cuerpo. Se acercó a Arturo y lo abrazó con fuerza, un abrazo que parecía querer fundir sus cuerpos, grabar el calor del otro en su memoria. Te quiero, Arturo. No lo olvides. Volveré. Por ti, siempre. Arturo lo abrazó con la misma intensidad, sintiendo la juventud, la vida y la promesa de Leo contra su pecho, inhalando su aroma, tratando de retenerlo. Y yo a ti, mi niño. Mucho. Sé feliz. Por favor. Haz lo que te haga feliz. Leo se separó lentamente, sus ojos azules mirándolo por última vez, una mezcla de amor, promesa y tristeza infinita. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta de la librería, su silueta joven y enérgica perdiéndose en la calle aún en penumbras, donde el sol apenas comenzaba a despuntar. La campanilla de la puerta tintineó suavemente al cerrarse, un sonido dulce y melancólico que resonó en el silencio ahora vacío, un recordatorio agridulce de que Leo se había ido. Arturo se quedó de pie en medio de la librería, rodeado de libros que de repente parecían demasiado silenciosos, demasiado inertes, que le recordaban su soledad. Las lágrimas, que había intentado contener con toda su fuerza, comenzaron a caer sin control por sus mejillas, empapando su barba canosa y la camisa de dormir. Se sentó en su sillón de orejas, el mismo sillón donde había pasado años intentando olvidar el dolor de la pérdida, el mismo sillón donde había redescubierto el amor, donde su corazón había vuelto a latir. Sacó el cuaderno de bocetos de Leo que éste había olvidado sobre el mostrador, un pequeño tesoro. Lo abrió y vio el dibujo de la librería, con el hombre mayor sonriendo,
una sonrisa que ahora le parecía tan lejana. Y debajo del dibujo, Leo había escrito una frase, con su letra desordenada pero llena de vida y de esperanza. La vida es una aventura, Arturo. Y el amor es el mapa que nos guía. Arturo se aferró al cuaderno, las lágrimas cayendo sobre el papel, borrando un poco la tinta, difuminando las palabras de Leo. El silencio de la librería lo envolvió de nuevo, pero esta vez era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la resignación, de la soledad autoimpuesta, sino el silencio de la espera, de la esperanza renovada, de la promesa de un reencuentro. Sabía que Leo se había ido, pero también sabía que le había dejado un regalo invaluable. La capacidad de amar de nuevo, la valentía de arriesgarse a sentir, la fe en un futuro que, aunque incierto y lejano, ahora le parecía lleno de posibilidades infinitas. Levantó la vista hacia la puerta de la librería. La campanilla aún estaba allí, y Arturo decidió que, a partir de ese momento, la mantendría siempre abierta, esperando la melodía inesperada de la vuelta de Leo, una melodía que le prometía que el amor, a veces, solo necesitaba una puerta para entrar y una ventana para asomarse al mundo y a la felicidad. El alma vieja de Arturo ya no estaba atrapada. Estaba expectante, abierta, dispuesta a seguir latiendo por esa juventud impulsiva que le había enseñado a vivir de nuevo y a soñar con un futuro juntos. Y aunque su corazón dolía por la ausencia, también vibraba con la promesa de un reencuentro, dejando la historia abierta a una segunda parte, a una nueva aventura.